mucho más estable y espero desarrollado también. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y se encuentra con nosotros el señor Víctor Choquehuanca, él es gerente general del CISOL. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches. Ha habido una serie que ustedes hicieron con eSalud. Me gustaría primero ponernos en contexto, debido a que CISOL, digamos, a veces no nos queda claro a muchas personas si es público, si es privado y si es que hubiera eventualmente algún tipo de conflicto de interés. ¿Qué es CISOL y, digamos, de qué ha tratado este convenio que ha hecho con eSalud? Creo que es muy importante, sí, efectivamente, comenzar por ese punto. El CISOL, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por una ordenanza municipal en el 2004. Justamente acabamos de cumplir el 9 de septiembre nuestro 9º año. Entonces, somos una entidad pública, porque dependemos de la municipalidad. Pero paralelamente, para desarrollar nuestro quehacer, que son las prestaciones de salud, en los diferentes establecimientos que dirigimos a nivel nacional. A nivel nacional tenemos prácticamente 40 establecimientos. La mayor cantidad están en Lima, 21 en hospitales y tenemos 11 centros médicos, y a nivel de provincias estamos en 7 principales ciudades. Entonces, para desarrollar nuestras actividades asistenciales, allí sí desarrollamos una propuesta muy interesante que tiene que ver con lo privado. Nosotros contratamos, digamos, a grupos empresariales de salud. Generalmente son grupos de médicos u otros profesionales que se constituyen en empresas. Y por lo tanto nosotros los contratamos y ellos desarrollan las actividades asistenciales. De acuerdo, es decir, digamos, la infraestructura y todo, digamos, el servicio depende o es responsabilidad de la municipalidad, digamos, pero se subcontrata a los médicos, que son finalmente los que prestan los servicios. Claro. ¿Todo el 100% de médicos? No. Hay digamos, entre el 75 y 80% laboramos con médicos bajo esta modalidad de microempresas, ¿no? Se están creando realmente hace un buen número de años grupos empresariales de profesionales de la salud. De acuerdo. Entonces, ellos tienen sus grupos de trabajadores que son ellos mismos constituidos en empresa y, por ejemplo, la empresa X da el servicio de cardiología. Entonces, nosotros lo que le damos es la infraestructura. ¿Y ellos qué ponen? Las personas... Ellos ponen el equipamiento médico, que es indispensable, el personal profesional especializado, de repente un equipo técnico, pero todo el resto, lo que significa el mantenimiento, agua, luz, etcétera, etcétera, seguridad, vigilancia, lo da el CISOL. Es como una asociación público-privada. Así es. De acuerdo. Entonces, de esa manera nosotros podemos efectivamente trabajar con estos asociados de forma tal que ellos son los principales, digamos, protagonistas para poder desarrollar bien su profesión, desarrollarlo con un servicio de calidad. Ahora, porque ellos están para prestar el servicio, ¿no? Una consulta, a ver, vamos a hacer un análisis costo-beneficio bien rápido. La municipalidad, o CISOL, podría contratar directamente personal o podría afiliar o asociar, digamos, al grupo de médicos para que brinden el servicio. ¿Qué es lo que le sale más barato al CISOL? ¿Le sale más barato asociar o le sale más barato solamente el CISOL, ojo, no al sistema, solamente el CISOL, o le sale más barato contratar directamente gente en planilla del CISOL? A ver. ¿Y por qué se toma esa decisión? Para comenzar, el CISOL no es una entidad de lucro, ¿no? O sea, somos una entidad del Estado, de la Municipalidad Metropolitana pública, entonces no estamos detrás del lucro. Lo que nos interesa es de que el sistema funcione. No, le digo esto porque lo que quiero entender es, digamos, lo que pasa es que el costo finalmente va a ser trasladado al usuario.
Claro. Okay, entonces el usuario es el que va a tener que pagar finalmente el monto del servicio que se le está dando. Entonces hay una diferencia si es que el usuario paga un monto del servicio por una persona que está en planilla contratada y otra por una persona asociada que sí, digamos, va a poner un precio en el mercado para que el CISOL tome ese precio de su prestación de servicios y ese precio debería incluir pues cierto margen de rentabilidad para estas personas. Entonces mi pregunta va por ahí. Y no diciendo si una es mejor o más cara que la otra, eso es lo que quiero entender. Bueno, la verdad es de que ahí está tocando un tema crítico del sector salud. Uno de los problemas críticos del sector salud es la falta de especialistas médicos. Entonces, para nosotros y para los especialistas médicos es mucho más fácil prestar sus servicios constituidos en empresas de este tipo. Entonces, una vez constituidos en empresas, para ellos es más fácil y es más rentable también, digamos, no solamente dar la consulta, porque eso es lo que sucede en la gran mayoría de casos. Lamentablemente también sucede en las entidades públicas, Ministerio o Seguridad Social. Ofrecen la consulta médica especializada, por poner un ejemplo, del gastroenterólogo, pero muchas veces carecen de las otras actividades que desarrolla el especialista. O sea, por ejemplo, tiene que hacer endoscopía, tiene que hacer una serie de procedimientos de su especialidad que habitualmente no lo tienen en sus hospitales. En cambio, ellos hacen su inversión privada, se equipan con equipamiento básico y con ello desarrollan actividades que pueden ser más rentables que la simple consulta. Y eso se da en todas las especialidades. Eso quiere decir, para entender, que digamos, los privados asociados al CISOL, que son el 75%, entiendo, de las personas que atienden, finalmente prestan el servicio médico, la rentabilidad no viene necesariamente por la consulta. El esquema está hecho de forma tal que la consulta sea relativamente barata, pero que la rentabilidad la puedan obtener por los servicios alrededor de la consulta, que puede ser servicio de diagnóstico, hacer una endoscopía, etcétera. Y digamos, en la medida en que el CISOL les ofrece a ellos volumen que probablemente ellos no podrían tener si es que en su consultorio atienden pues la tercera parte de la gente que podrían atender en el otro lado, el mercado se les amplía. Y a CISOL le conviene probablemente, en lugar de pagar un sueldo de una persona que probablemente pues no necesariamente esté completamente incentivada y alineada, le conviene mejor subcontratar a otra persona que alinea perfectamente los incentivos, porque mire el volumen, pero a la vez le va a interesar hacer un buen servicio para que sea recurrente este paciente a su consulta. Claro. ¿Es más o menos ese el esquema? Es el esquema, pero digamos llevado también con racionalidad, porque las diferentes especialidades que tienen una serie de procedimientos de diagnóstico, igualmente, como ellos han hecho su inversión en el equipamiento para hacer los procedimientos diferentes. Por ejemplo, el laboratorio clínico es un típico examen, una típica muestra, ¿no? El laboratorio clínico puede desarrollar pues 150 o 200 procedimientos de análisis de laboratorio. Y por supuesto, para eso necesita equipamiento, necesita personal técnico, necesita tecnólogo médico, necesita técnicos, necesita incluso personal auxiliar que te puede hacer la limpieza, etcétera. Pero, digamos, al desarrollar una serie de análisis, recupera su capital y recupera su ganancia. Es decir, lo que está buscando es volumen, que es lo que permite el CISOL. Pero además de eso, y nosotros lo hemos demostrado, de que los diferentes procedimientos o exámenes de ayuda al diagnóstico que decimos nosotros, ya sea laboratorio clínico o rayos X, tomografía, densitometría, mamografía, etcétera, son siempre más baratos en nuestros hospitales que en el sector privado. De acuerdo. Ahora, ¿ustedes cómo determinan, porque acá hay un incentivo perverso, digamos, de este asociado de tratar de maximizar sus utilidades, haciendo cada vez la máxima cantidad de servicios alrededor de la consulta, de forma tal que puedan, digamos, si viene una persona y no está tan enferma, pero le puedo sacar un diagnóstico, que es por donde yo gano, me interesa obviamente sacar la máxima cantidad de diagnósticos posibles, que es por donde voy a generar mi rentabilidad. ¿Cómo ustedes cuidan eso? Muy buena, me parece muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros en esta etapa
de la gestión de nuestra alcaldesa y particularmente de nuestro presidente, el doctor Óscar Ugarte, hemos entrado en un proceso efectivamente de formalización y modernización. Y en ese sentido se ha creado dentro de la estructura orgánica del CISOL una gerencia que se llama Gerencia de Gestión de Riesgo. Entonces, esa Gerencia de Gestión de Riesgo vela por eso. O sea, no puede ser de que un médico de cualquier especialidad que sea pueda, digamos, solicitar un X número de procedimientos o exámenes auxiliares que no estén de acuerdo con la presunción diagnóstica que se atribuye al paciente. Entonces, eso se llama auditoría médica. Entonces, eso estamos siendo muy atentos para evitar que sea eso, de forma tal que efectivamente la consulta sea no solamente efectiva, sino también sea eficiente, ¿no? Sobre todo para el usuario, porque el usuario que acude a nosotros es el usuario particularmente del estrato C, y algunos del D, y algunos del B también, pero fundamentalmente es el estrato C, de forma tal que es un usuario que no tiene muchos recursos, o sea, nos busca porque sus resultados son más baratos, no va a hacer cola, y simultáneamente de repente va a tener posibilidades de acceder a 3 interconsultas, de repente cardiología, gastroenterología, y también tiene problemas en salud oral, también va al odontólogo y lo recibe, ¿no? Dicho esto, vuelvo a mi pregunta inicial, porque la gente que nos está mirando probablemente es usuaria del CISOL y se preocupa un poco luego que ahorita vamos a tratar el tema de este convenio de salud CISOL. Yo lo veo en realidad bastante bien, pero el tema es si uno mide si uno tiene que compensar, tiene que hacer un análisis costo-beneficio. Y dices, el 75% de los médicos en el CISOL son externos, digamos, o son asociados, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ellos están ganando una rentabilidad en la medida en que más gente puedan atender y más servicios conexos puedan hacer. Por el otro lado, el CISOL pudo haber contratado empleados directamente en planilla, ¿no? Y el 100% ser médicos y, digamos, el costo para CISOL hubiera sido tal X y ese costo se iba a trasladar al cliente o al usuario. Ustedes que han hecho el análisis, ¿qué cosa es más costoso? Costo-beneficio, ¿qué es lo que les ha convenido? Si ustedes han ido por este lado, ¿es por qué? No necesariamente porque sea más barato, me imagino. Claro. En este caso yo tendría una respuesta más simple, ¿no? Nosotros ya encontramos el sistema. Lo que estamos haciendo es actualizarlo y modernizarlo. O sea, nos parece que es una buena fórmula. Y por lo tanto lo que queremos simplemente es mejorarlo. Es más fácil hacer este tipo de asociación, en este caso con los asociados especialistas, porque ellos ya nos facilitan, por ejemplo, todo el equipamiento médico. Con lo cual ustedes no tienen que tener tenemos que estar haciendo licitación, inversión, concursos y estar cambiando, digamos, periódicamente esto. No, nosotros le ponemos esa condición al asociado. Tú tienes que tener, para tener este beneficio de este consultorio con nosotros, estas condiciones. Estos equipos, por lo menos del año 2010 para adelante, especialistas con su registro de nacional de especialistas. Y la ventaja es que ellos van a estar incentivados a cuidar los equipos, a mantenerlo bien, a tratar de sacar clientela, mejorarla, o sea, ampliarla. Me queda clarísimo que el incentivo de estos doctores va a ser mucho más alineado a lo que quiere CISOL que probablemente lo que sería el incentivo de alguien que no gane por volumen o por atención, porque son incentivos completamente diferentes. Así es. Ahora, en el convenio y también me queda claro que probablemente sea un poco más caro, digamos, por costo unitario, o sea, cada médico saldría de repente un poco más caro en total, pero diluido entre la cantidad de pacientes, probablemente ese efecto no se vea y el final sea, digamos, una mejor atención, por eso es que hay un montón de gente que va a CISOL. Ahora, en el convenio CISOL con ESalud establece un convenio de CISOL porque ESalud lo que quería de cierta forma era, entiendo, si hay un montón de embalse en ESalud y hay gente que no puede ser atendida y a veces le dicen pues te atiendo dentro de 1 mes, de 2 meses, es una locura, es, digamos, de cierta forma tener mayor cantidad de oferta, o sea, que existan más médicos que puedan estar atendiendo a la gente y entiendo que por eso hizo el convenio con CISOL. Claro. Ok. ¿A ESalud le sale más barato o más caro atender vía CISOL en general? No solamente el costo del médico, sino el análisis, los hemogramas, las colonoscopías, etcétera. ¿Le sale más caro o más barato atender esa paciente desde ESalud o desde CISOL?
Ya nos dio la respuesta la doctora Virginia Gafigo esta mañana. O sea, ella, en su análisis que han hecho, para ella resulta un tercio de lo que gastaría en salud. O sea, es absolutamente costo-beneficio favorable a salud. O sea, si salud gasta 100 soles para atender a una persona, por ejemplo, entonces gastaría, digamos, ya no la atiende por salud, la manda a Sisol, y ahorita vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual la persona se puede atender en Sisol, y en lugar de salud pagar 100 por costo interno de mantener la infraestructura, mantener, digamos, planilla, mantener un montón de cosas dentro de salud, mantenimiento de maquinaria, etcétera, paga directamente 30 soles a Sisol y se acabó. No tiene que mantener, solamente te pago para que atiendas a mi paciente. En lugar de pagar 100, paga 30. En realidad el margen es abismal, lo que implica que hay una ineficiencia total en salud también. Bueno, eso son 70 puntos de ineficiencia por cada 100 soles, digamos, en ese caso. Pues el análisis se lee así también. Muestra, sí, efectivamente. Con lo cual, salud debería ser reformada de alguna forma para que haya mayor eficiencia. Este caso es clarísimo. Si una persona entonces se atiende en Sisol, en teoría sale más barato. Ahora, hubo una serie de quejas que decían, ¿cómo es posible que Sisol le cueste más caro al paciente un hemograma o ciertos análisis que lo que le costaría inclusive en los privados? ¿Qué tiene que responder a eso? Eso fue ya respondido y fue absolutamente dejado de lado. ¿Por qué? El análisis que presentaron en un programa televisivo, que no es de este canal, mostraron, se lo digo específicamente, el hemograma en Sisol era 12.60 y el hemograma en un laboratorio estaba en 5.70, creo. ¿Cómo es posible que se pague ese sobreprecio a Sisol? Era una comparación absolutamente deleznable, o sea, no era real. Ese costo de 5.70 que presentaba ese laboratorio era el costo solamente del procesamiento, o sea, ya al laboratorio le daban la muestra de sangre y lo procesaba probablemente en su equipamiento. Pero no incluía la toma la toma de muestra, el tubo, la lámina, la aguja y el personal y el transporte de la muestra al laboratorio. Ok, entonces no es comparable. Absolutamente. Es más, o sea, nosotros les hemos demostrado, porque hemos ido incluso a la Comisión de Seguridad y Trabajo del Congreso, les hemos demostrado que ese costo de 12.60 que nosotros presentamos en Sisol, en ese mismo laboratorio, en su página web, estaba en 34 soles. Y hacía algunas, digamos, rebajas hasta 28 soles. Ese era el verdadero costo de su hemograma. Ahora, pero lo otro que hay que entender también es que cuando se hace este tipo de análisis económico, uno no puede decir solamente, oye, el hemograma acá me sale más caro que allá. Si tendría yo que costear todo. Si yo me voy a atender a Sisol y me voy a atender a un privado, primero es el costo de la consulta, luego es el costo del análisis, es el tiempo, etcétera. Entonces, todo lo que me cuesta completamente atenderme en una y en otra es lo que yo tengo que comparar. Entonces, si la consulta en un lado está mucho más barata probablemente que el otro lado, digamos, hay que hacer el análisis completo. Integral, es un paquete, o sea, desde que el paciente acude al establecimiento, desde la admisión, la consulta, el laboratorio, diagnóstico por imágenes, hasta la farmacia y de repente incluso una reconsulta. O sea, es todo un paquete que es difícil que un privado lo pueda dar. Puede haber privados, por supuesto, que lo puedan dar, pero no al costo de nosotros. Ahora, hay algo que no entiendo. Digamos, el ejemplo, todo lo que ha pasado ha sacado al descubierto esta cifra de, en salud se gasta 100 por atender a un paciente, digamos, para hacer una cosa bien sencilla, no necesariamente es así, pero por cada 100 unidades, por cada 100 soles que se gaste salud, podría esas mismas 100 unidades pagarle 30 soles a un esquema como Sisol y se ahorre salud 70 soles. Y por lo tanto, inclusive en algún momento, cuando la salud sea más eficiente, podría las empresas directamente dejar de pagar ese 9% y pagar un poco menos de repente y se vuelve más eficiente. Imagínense la cantidad de plata que se ahorrarían mensualmente todas las empresas que pagan el 9% de salud todos los meses. Pero la pregunta es, si el esquema Sisol, que es un esquema que ustedes no lo han hecho, sino ya lo encontraron hecho del gobierno anterior, y finalmente lo que ustedes hacen son un mercado. Si lo que ustedes ahorita están haciendo como Sisol es ser un mercado prácticamente, donde reúnen a los médicos y el mercado es mucho más eficiente de esa manera.
Y Salud va al mercado, que es ISOL, para tercerizar el servicio y a la vez ustedes vuelven a tercerizar. ¿Por qué Salud no hace lo mismo? ¿Por qué Salud no hace el mismo esquema que ISOL? Directamente. Para CISOL, mejor diré, para Salud ha sido mucho más fácil compatibilizar con nosotros porque somos entidades públicas y las posibilidades de contratar directamente son mucho más fáciles. Es igualito lo que hemos hecho nosotros con el Ministerio de Salud. Tenemos un convenio con el Seguro Integral de Salud. ¿Por qué? Porque somos entidades públicas y las cosas se facilitan rápidamente. ¿Por qué? ¿Se facilitan por temas de legislación? De legislación. Si Salud tuviera que hacer esto, complementar su servicio con privado, tendría que someterse al Decreto Supremo 002 y al 005, entonces se le resulta muy complicado. Lo que usted me está diciendo es que la posibilidad de que mucha de la gente que ahora se quiere atender en Salud, que sufre largas esperas para que pueda ser atendido, y por otro lado, la cantidad de médicos que puedan haber que podrían ofrecer su servicio del otro lado, simplemente reuniendo a la gente que quiere salud con la gente que puede brindar el servicio de salud, Salud como entidad podría fácilmente ser una réplica de CISOL con un grueso, digamos, con un grueso de personas privadas atendiendo. Y por lo tanto un montón de gente podría no esperar un mes para que la atiendan, sino podría ser un día para que la atiendan, con un montón de gente privada atendiendo y bajo el mismo esquema de CISOL. Y usted me dice que esto no es posible por la legislación. Claro, en parte por ello, pero en parte también no nos olvidemos que cuál es una de las principales deficiencias que tiene Salud, ¿no? Y que lo han expresado sus propios funcionarios. Son en la atención de consulta médica especializada. ¿Por qué? Porque la consulta médica especializada no acaba con la consulta, acaba con una serie de procedimientos. Porque tiene que ir a diagnóstico, luego tiene que regresar al doctor, ver el diagnóstico y decir, ok, qué biopsia, qué rayos X, qué endoscopía, etcétera, una serie de procedimientos. Pero si ese y es eso el problema no lo tiene, es que eso, digamos, en términos concretos, no es fácil tenerlo en todos los consultorios en un policlínico de salud. De acuerdo, pero justamente por eso es importante el esquema que ustedes que están teniendo y que les está resultando. O sea, ustedes tienen especialistas. Sí, claro. Salud usted dice que tiene graves problemas con especialidades médicas. Sí. Ahí está la respuesta, ¿no? O sea, si Salud tiene problemas con especialidades médicas y a ustedes les va bien con estas especialidades médicas bajo este nuevo esquema, ¿por qué Salud no lo implementa? Y volvemos nuevamente al punto. La respuesta debería ser ¿cuál? La legislación. Debería probablemente agilizarse eso, verse algunos canales, pero también ahí está el tema ya de una cosa más concreta que tiene que ver con la gestión de salud. O sea, la agilidad en los procesos que nosotros hacemos. O sea, nosotros no nos hacemos problema cuando el paciente viene a odontología y dice, ¿sabe qué? Pero además necesito que me vea el otorrino. No hay problema. Saque usted su ticket de otorrino y se le va a atender. De repente va usted a esperar unos 20 minutos, 30 minutos, una hora, y lo van a ver. Claro, en eso Salud no lo puede es hacer así. ni el Ministerio, ni de Salud. Nuevamente es un problema de gestión, por eso le digo, hay ineficiencia, y la ineficiencia tiene que ver con un tema de gestión, que probablemente políticamente se quiera arreglar, pero arreglarlo ya en el día a día es complicadísimo, y además la legislación definitivamente no llega. Yo creo que todo este problema ha destapado algo que es importante ver, que es el tema de ineficiencia, pero hay que ver cómo se arregla, y si el problema es por trabas legislativas, la respuesta está cantada. ¿Quién tiene que arreglar esos problemas? Los legisladores. Muchas gracias, señor Choquehuanca, por venir a Punto Económico, y es importante en todo caso pues que a todo el mundo nos quede claro que hay formas de arreglar los problemas de salud en el país. Hay que tener voluntad para arreglarlo desde la parte legislativa. Muchas gracias nuevamente. A usted gracias. Muchas gracias. Y volvemos en la segunda parte de Punto Económico con Josefina Takahashi para ver legislación ambiental. Volvemos.